¿Qué demonios? No puedo creer que lo haya sacado. Esto es imposible. Pasaron los minutos. Nadie hablaba. El único sonido en la habitación era el pitido constante del monitor cardíaco. Entonces Ivy inclinó la cabeza. Se inclinó más cerca. Entrecerró los ojos. Ahí, susurró. ¿Qué? El doctor Cross dio un paso adelante. ¿Qué has visto? Ivy señaló la garganta de Elliot. Hay algo raro aquí. La forma en que se mueve su garganta cuando la máquina le ayuda a respirar no es fluida. Hay un pequeño bulto, una pequeña vacilación, como si algo estuviera bloqueando el paso. El doctor Cross frunció el ceño. Le hemos examinado la garganta varias veces. Endoscopias, radiografías, tomografías computarizadas. Lo hemos hecho todo. ¿Pero ha mirado aquí? Ivy señaló más específicamente. Justo donde se curva la garganta, donde la cámara no puede llegar. Los médicos intercambiaron miradas. Las máquinas chirriaban. Todos los monitores de la unidad de cuidados intensivos parpadeaban en rojo. Las alarmas resonaban en el aire como 1000 voces llorando. Las enfermeras se apresuraban. Sus zapatos chirriaban contra el frío suelo de mármol. Y allí, en medio de todo ese caos, estaba una joven. Tenía 27 años. Su ropa estaba gastada y descolorida. Sus zapatos tenían agujeros. Ella no pertenecía a ese lugar, un lugar de gente rica y médicos de fama mundial, pero sus ojos estaban fijos en la cama, en el niño que yacía allí, inmóvil, apenas respirando. 12 médicos habían fracasado. 12 de las mejores mentes médicas de todo el mundo habían examinado a este niño moribundo y se habían marchado con las manos vacías y el rostro confundido. El padre estaba de pie en un rincón, con los ojos rojos y hundidos. Su traje perfectamente entallado estaba arrugado. Su cabello peinado hacia atrás estaba desordenado. No era un padre cualquiera. Era Marcus Ashford, el hombre más poderoso de la costa este. Un rey sin corona. Un hombre que controlaba la mitad del mundo subterráneo de Nueva York. Había ofrecido $50 millones a cualquiera que pudiera salvar a su hijo. Nadie había podido hacerlo hasta que la mujer sin hogar se acercó a la cama. Todos la observaban. Nadie la detuvo. Quizás estaban demasiado agotados. Quizás se habían rendido. Quizás en el fondo esperaban un milagro. Ella se inclinó. Abrió la boca del niño moribundo y luego, con dedos firmes, metió la mano. Sacó algo. Algo pequeño. Algo que hizo que todos los médicos de la sala se quedaran boquiabiertos, incrédulos. En ese momento, todo cambió. Pero antes de saber qué era ese objeto, y antes de descubrir cómo esa mujer sin hogar sabía exactamente dónde buscar, debemos retroceder. Volver al lugar donde realmente comienza esta increíble historia. Volver a una lluviosa mañana de martes, 3 semanas antes, cuando un hombre llamado Marcus Ashford se despertó creyendo que tenía todo bajo control. Se te equivocaba. Si esta historia ya te ha enganchado, dale al botón de me gusta y compártela con alguien a quien le gusten los giros inesperados. Y si quieres descubrir qué sacó Ivy de la garganta de ese niño, suscríbete y permanece atento, porque esto es solo el principio. Un martes por la mañana, 3 semanas antes de que todo sucediera, Manhattan despertó bajo una lluvia gris y monótona. Las gotas golpeaban el cristal como si fueran golpes del destino. Pero Marcus Ashford no se dio cuenta. Llevaba despierto mucho antes de que amaneciera. De pie, ante la pared acristalada del ático con vistas a Central Park, observaba la ciudad como un rey observa desde su trono, mirando hacia abajo a su propio reino. 36 años, frío, controlado. Ese era el Marcus Ashford que conocía el mundo. En su tarjeta de visita, era el director ejecutivo de Ashford Holdings, una extensa corporación inmobiliaria propietaria de cientos de edificios a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Pero eso era solo la punta del iceberg. Debajo, en la oscuridad donde la luz nunca llegaba, Marcus Ashford era el verdadero rey de la mitad del mundo subterráneo de Nueva York. Dinero, poder, miedo. Lo tenía todo. Llamaron a la puerta. Leo entró. El guardaespaldas de mayor confianza de Marcus. El hombre que había estado a su lado durante 15 años. Leo tenía el rostro tenso cuando se detuvo a unos pasos detrás de él. Señor, Donovan sigue sin cooperar. Dice que irá a la policía. Marcus no se dio la vuelta. Mantuvo la mirada fija en la ventana, con una voz tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo. ¿Tiene familia?
Leo respondió de inmediato sin pensarlo. Una esposa y dos hijas. Una de ellas acaba de empezar la universidad. Silencio. La lluvia seguía golpeando el cristal. Marcus volvió a hablar, con un tono desprovisto de emoción. Envíale la dirección de la escuela de su hija. Solo la dirección. No hagas nada más. Leo lo entendió de inmediato. Sí, señor. Marcus continuó, sin apartar la vista de la ciudad. Si el viernes sigue siendo tan terco, entonces ya no necesitaremos la dirección. Ya sabes lo que hay que hacer. Leo asintió y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Marcus permaneció donde estaba, solo en la amplia habitación. Ni una pizca de vacilación, ni un atisbo de arrepentimiento. Así era como vivía. Así era como se había convertido en rey. En el mundo de Marcus, la piedad era debilidad, y la debilidad significaba la muerte. Había aprendido esa lección muy pronto, cuando era un niño de la calle y luchaba por sobrevivir. Ahora nadie se atrevía a ponerle la mano encima. Nadie se atrevía a mirarle a los ojos, excepto una persona. Se oyeron unos pequeños pasos detrás de él. Marcus se giró y algo en su interior cambió. En la puerta estaba Elliot, un niño de 12 años todavía en pijama, con el pelo revuelto por el sueño. El niño se frotó los ojos y miró a su padre con la mirada más clara que Marcus había visto jamás. «Papá, ¿desayunas conmigo?» Esto. En un instante, el rey del inframundo desapareció. Lo único que quedó fue compadre. Las duras líneas del rostro de Marcus se suavizaron y la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa. Nadie en el oscuro mundo había podido verla jamás. «Vamos, hijo». Marcus se acercó a Elliot y le puso una mano en el hombro. Juntos se dirigieron al comedor, con sus pasos amortiguados por el suelo de madera. Para el mundo exterior, Marcus Ashford era un monstruo sin corazón, un nombre que hacía temblar a la gente cuando se pronunciaba. Pero para su hijo no quería ser más que un padre normal, un padre que pudiera desayunar con su hijo, que pudiera reír con él, que pudiera ser el lugar al que su hijo acudiera cuando tuviera miedo. Esas dos mitades de Marcus nunca se habían conocido. Había construido un muro invisible entre sus dos mundos para que Elliot nunca tuviera que saber quién era realmente su padre, para que el niño pudiera crecer limpio y brillante sin verse afectado por la oscuridad en la que vivía Marcus. Entraron en el comedor, donde había una larga mesa con espacio para 20 personas. Sin embargo, solo ellos dos se sentaron en un rincón, muy juntos. Marcus miró a su hijo y sintió que su corazón se ablandaba. Elliot era lo único que había hecho bien en su vida, la única luz en su interminable oscuridad, y Marcus estaba dispuesto a quemar el mundo entero para proteger esa luz. Olvidó que solo unos minutos antes había dado una orden destinada a amenazar a la familia de un hombre. Olvidó que vivía en un mundo donde la violencia era el único lenguaje, porque junto a Elliot, Marcus se convertía en otra persona, pero el mundo nunca le permitiría olvidarlo por mucho tiempo. El comedor parecía enorme, con su larga mesa de roble, con capacidad para 20 personas. Sin embargo, aquella mañana solo estaban ellos dos en la esquina, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. La luz de la lámpara de cristal se derramaba sobre los platos cuidadosamente dispuestos, pero Elliot no tocó nada. Se sentó allí, empujando el plato de huevos de un lado a otro con el tenedor. Bajó la mirada, como si estuviera pensando en algo lejano. Marcus lo reconoció de inmediato. Dejó la taza de café y miró a su hijo. ¿No tienes hambre? Elliot levantó la cabeza y miró a su padre a los ojos sin vacilar. «Papá, quiero preguntarte algo». Marcus asintió con la cabeza y apartó el periódico. «Adelante». Elliot se quedó callado un momento, como si estuviera tratando de ordenar sus pensamientos. Luego preguntó, con voz baja pero firme, «¿Por qué algunas personas tienen que dormir en la calle?» Marcus se quedó quieto. De todas las preguntas que había imaginado que su hijo podría hacerle, esta no era una de ellas. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Elliot continuó, con un tono que transmitía la confusión de un niño que intenta entender el mundo. «Ayer, cuando el coche pasó por la calle Michaels, vi a una niña parada frente a la iglesia. Parecía tener mucho frío, papá. Su ropa estaba vieja y rota, y estaba allí sola bajo la lluvia». Elliot hizo una pausa y frunció el ceño mientras buscaba las palabras adecuadas. Parecía que nadie pudiera verla, como si fuera invisible. Marcus sintió un nudo en la garganta. Miró a su hijo. Un niño de 12 años con un corazón demasiado grande para este mundo. «Es complicado, hijo».
Elliot ladeó la cabeza y observó a su padre con una expresión que Marcus no supo descifrar. Eso es lo que dicen los adultos cuando no quieren responder. Las palabras cortaron a Marcus como una navaja. No pudo responder. Se quedó allí sentado, mirando a su hijo, el hombre más poderoso de Nueva York, de repente incómodo ante la pregunta de un niño. Elliot no esperó una respuesta. Continuó, con una voz que transmitía la sinceridad que solo los niños pueden tener. Tenemos tanto, papá. Nuestra casa es tan grande como un castillo. Comemos bien todos los días. Tenemos ropa de abrigo, camas mullidas. Echó un vistazo al lujoso comedor y luego volvió a mirar a su padre. Ellos no tienen nada. ¿Por qué no podemos compartir? Un largo silencio. Marcus oyó la lluvia golpeando las ventanas. Oyó el tic-tac del reloj en la pared. Oyó los latidos de su propio corazón retumbando con fuerza en su pecho. Solo unos minutos antes, había ordenado una amenaza contra la familia de un hombre, y ahora su hijo le preguntaba por la compasión. Los dos mundos chocaron en la mente de Marcus, y no supo qué decir. Elliot añadió, con voz suave como un susurro, «Creo que quizá no necesitan mucho, papá. Quizá solo necesitan que alguien los vea para saber que no son invisibles». Marcus miró a su hijo y sintió que se le encogía el corazón. Elliot tenía 12 años, pero entendía lo que Marcus había olvidado deliberadamente durante 20 años en la oscuridad, que cada persona tenía valor, que cada vida importaba, que a veces lo que la gente más necesitaba no era dinero, sino ser vista. El teléfono de Marcus sonó, rompiendo el momento. Miró la pantalla y luego volvió a mirar a su hijo. Era el trabajo, siempre el trabajo. Marcus se levantó, con algo pesado en el pecho. Hablaremos más sobre esto esta noche. De acuerdo, lo prometo. Se acercó a Elliot, se agachó y le besó la frente. Elliot lo miró, con los ojos aún llenos de preguntas sin respuesta. Te acordarás, ¿verdad? Se te olvidan muchas cosas. Marcus se detuvo en la puerta y se volvió. Su hijo estaba sentado allí, pequeño en aquella enorme habitación, y Marcus sintió un agudo dolor en el pecho. Esta vez me acordaré. Lo dijo y lo creyó de verdad. Pero esa noche nunca llegó porque solo 3 horas después de ese desayuno, Marcus recibió la llamada que lo destrozó todo. La llamada tras la cual su vida nunca volvería a ser la misma. 3 horas después de ese desayuno, Marcus estaba sentado en la sala de conferencias de la planta más alta del edificio de Ashford Holdings. A su alrededor se encontraban los rostros más peligrosos de Nueva York, los jefes que gobernaban diferentes partes de la ciudad. Estaban discutiendo un importante acuerdo. Millones de dólares se repartían sobre la mesa, y Marcus era quien tenía la última palabra, pero su mente no estaba allí. Seguía pensando en la mañana, en la pregunta de Elliot, en la chica invisible que estaba fuera de la iglesia. El teléfono en el bolsillo de su chaqueta vibró. Marcus quería ignorarlo, pero entonces vio el número que llamaba. La escuela de Elliot. Su corazón se aceleró al contestar. La voz al otro lado del teléfono temblaba. Señor Ashford, su hijo se ha desmayado. Justo en el aula. No sabemos qué ha pasado. Una ambulancia está de camino. Marcus no oyó nada más. Se levantó de un salto en medio de la reunión. La silla cayó al suelo. Los jefes que lo rodeaban lo miraron conmocionados. Pero Marcus no dijo nada. Salió corriendo. Corrió por el pasillo. Corrió por las escaleras. Corrió como si su vida dependiera de cada paso. Por primera vez en 20 años, Marcus Ashford corrió como un hombre normal. No como un rey, ni como alguien a quien todo el mundo debía temer, sino como un padre que corría hacia su hijo. Cuando Marcus llegó al hospital, Elliot ya estaba en urgencias. El niño yacía allí, pequeño y frágil, con cables y tubos enredados por todo el cuerpo. Las máquinas pitaban a su alrededor, las luces parpadeaban, y Marcus sintió que su mundo se derrumbaba. El médico que lo atendía se acercó a él con el rostro tenso por la tensión. Se derrumbó de repente. No hubo ninguna señal de advertencia. Estamos haciendo todas las pruebas que podemos. Marcus agarró al médico por el cuello, con los ojos inyectados en sangre. Entonces encuéntralo. No me importa cuánto cueste. Encuentra el problema y cura a mi hijo. Los días siguientes pasaron como una pesadilla sin fin. Marcus llamó a los mejores médicos de todo el mundo. Un especialista de Johns Hopkins voló hasta allí, examinó a Elliot durante horas y luego negó con la cabeza con expresión desconcertada. A continuación llegó un profesor de la Clínica Mayo que trajo consigo el equipo más avanzado.
Pero al final, él también se vio impotente. Luego llegaron especialistas de Londres, Tokio y Berlín. 12 de los mejores médicos del mundo. 12 veces esperanza, 12 veces fracaso. Todos decían lo mismo. No podemos encontrar la causa. No entendemos por qué no puede respirar normalmente. Lo sentimos. Y mientras los médicos iban y venían, Elliot solo empeoraba. Su piel pasó de pálida a un gris apagado. Ya no podía hablar. Solo podía mirar a su padre con ojos agotados. Cada respiración era una batalla, y Marcus tenía que quedarse allí de pie, impotente, viendo cómo su hijo perdía poco a poco. Al 10º día, mientras Marcus estaba sentado junto a la cama de Elliot, Leo entró en la habitación. El rostro de su guardaespaldas de confianza estaba más tenso que nunca. «Jefe, hay algo». Marcus no apartó la mirada de su hijo. «¿Qué?» Leo tragó saliva. «Russo está atrayendo a gente a su lado. Les está diciendo a todos que usted se ha vuelto débil, que ya no puede controlar las cosas». Silencio, solo el sonido constante de la máquina de respiración. Leo continuó, con voz teñida de preocupación. «Si no aparece en 48 horas, declarará que se hace con el control del este. Son 15 años de trabajo, jefe. 15 años». Marcus siguió mirando a Elliot. El chico yacía inmóvil y Marcus vio que sus labios se movían ligeramente, como si intentara decir algo, pero no pudiera. «Deja que se lo lleve». Leo se quedó paralizado. «Jefe». Marcus se giró y Leo vio algo que nunca había visto en los ojos de su jefe. Dolor, desesperación y el agotamiento de un padre que ve cómo su hijo se desvanece. «Dije, deja que se lo lleve todo. El este, el oeste, todo. No me importa». Leo dio un paso adelante. «Pero jefe, eso es todo lo que tiene». Marcus lo interrumpió con una voz afilada como una cuchilla. «¿Tienes hijos, Leo?» Leo se detuvo. «Yo también». Marcus asintió lentamente. «Si estuvieran aquí tumbados en esta cama de hospital, respirando gracias a una máquina, y no supiera si mañana seguirían vivos». Hizo una pausa y su voz se tensó. «¿Te importaría el territorio?» Un largo silencio. Leo no respondió porque sabía la respuesta. Marcus se volvió hacia Elliot y tomó la pequeña mano de su hijo entre las suyas. «Pasé 15 años construyendo ese imperio, 15 años en la oscuridad, pero si mi hijo muere, todo se convertirá en cenizas». Apretó la mano de su hijo con más fuerza. «Deja que Russo se lo quede. Deja que todo el mundo se lo quede. Yo no lo necesito». Leo se quedó allí un momento, luego se marchó en silencio, y Marcus se quedó solo con su hijo en la fría habitación del hospital. Esa noche, cuando el hospital se sumió en el silencio, Marcus se sentó junto a la cama de Elliot, tomándole la mano, con la suya temblando. Se inclinó hasta que su frente tocó la pequeña mano del niño. «Lo siento», susurró con la voz quebrada. «Lo siento por todo. He hecho cosas terribles. He causado dolor a mucha gente. Soy un monstruo». Las lágrimas cayeron por primera vez en 20 años. «Pero tú eres lo único que he hecho bien en esta vida. Eres mi única luz». Levantó la cabeza y miró el rostro de su hijo gris y agotado. «Por favor, no me lo quites. Por favor, dame una oportunidad». Pero Elliot no respondió. Solo yacía allí respirando débilmente, y Marcus sentía que su esperanza se desvanecía con cada segundo que pasaba. A la mañana siguiente, Leo regresó. «Jefe, ¿qué quiere hacer ahora?» Marcus miró por la ventana, por donde se colaba la luz del amanecer. Recordó aquella mañana, 3 semanas antes, el desayuno con Elliot. La pregunta de su hijo sobre las personas sin hogar, sobre la chica que estaba fuera de Street Michaels. «La chica», dijo Elliot, «parecía invisible». «Prepara el coche», dijo Marcus, con voz débil pero firme. Leo lo miró, sorprendido. «¿A dónde vas, jefe?» Pero Marcus no respondió. Solo se levantó y salió de la habitación, dejando a Leo con 1000 preguntas y ninguna respuesta. El coche negro se deslizó por las calles de Manhattan y Leo se sentó al volante, mirando constantemente por el retrovisor. Su jefe estaba sentado en el asiento trasero, con la mirada fija en la ventana, pero sin ver realmente nada. En los 15 años que llevaba siguiendo a Marcus Ashford, Leo nunca lo había visto así, destrozado, desesperado, como un animal herido buscando un lugar donde esconderse. «Jefe, ¿a dónde vamos?», preguntó Leo de nuevo, pero Marcus seguía sin responder. Solo se sentaba allí en silencio, y Leo no se atrevía a insistir más. En su mente, Leo intentaba adivinar lo que pensaba su jefe.
Quizás se dirigían a algún médico del mercado negro. El tipo de médico que Marcus podía comprar con dinero y miedo. O quizás estaban buscando alguna droga prohibida en algún lugar. El tipo de remedio que la medicina respetable se negaba a tocar. Marcus Ashford era el tipo de hombre que podía conseguir cualquier cosa, incluso aquellas cosas que la gente normal nunca podría alcanzar. Pero cuando el coche se detuvo, Leo se quedó quieto. Frente a ellos había una vieja iglesia en una esquina. La pintura se desprendía, dejando al descubierto manchas grisáceas debajo. Las vidrieras estaban agrietadas. Partes de las tejas del techo estaban rotas y el letrero de madera que colgaba de la puerta se había descolorido con el tiempo. Sin embargo, aún se podían leer las palabras. Iglesia de San Miguel. Era la zona más pobre de Manhattan, un lugar donde nunca aparecían coches como el suyo. Jefe, este es Leo, se volvió hacia Marcus, incapaz de ocultar su confusión. Marcus abrió la puerta. Espera en el coche. Luego salió sin dar más explicaciones. Leo lo vio caminar hacia la iglesia, y en los 15 años que llevaba trabajando para Marcus Ashford, era la primera vez que Leo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Marcus empujó la pesada puerta de madera y entró. Lo primero que sintió fue calor. Afuera, el aire aún estaba frío y húmedo después de la lluvia, pero dentro de la iglesia era suave y cálido. La luz de las velas parpadeaba por todas partes, proyectando un suave resplandor que Marcus había olvidado que existía. La iglesia no era grande, pero estaba limpia y ordenada. Los bancos estaban alineados de forma ordenada y, a lo largo de una pared, había largas mesas cubiertas de comida. Las personas sin hogar formaban una fila para recibir su ración. Sus rostros estaban cansados, pero ya no estaban demacrados por la desesperación. Tenían un lugar donde comer, un lugar donde refugiarse y alguien que se preocupaba por si conseguían superar el día. Marcus se quedó en la puerta y se sintió completamente fuera de lugar. Su traje caro, sus zapatos de cuero pulidos, el reloj de decenas de miles de dólares en su muñeca. Todo en él gritaba que no pertenecía a ese lugar, pero nadie lo miraba con hostilidad. Lo miraban con curiosidad y luego volvían a su comida, como si fuera un extraño más en busca de algo. Pareces un hombre perdido. La voz vino de detrás de él y Marcus se dio la vuelta. Delante de él había una monja anciana, de unos 65 años, con el pelo blanco como la nieve peinado cuidadosamente hacia atrás. Llevaba el hábito negro tradicional y en el pecho lucía una sencilla cruz de plata. Pero lo que más llamó la atención de Marcus fueron sus ojos, brillantes como estrellas, pero llenos de comprensión y compasión. Los ojos de alguien que había visto demasiado, comprendido demasiado y, aún así, había elegido amar. Se acercó sin mostrar ningún temor, lo que le sorprendió. La mayoría de la gente le tenía miedo. Incluso aquellos que nunca le habían conocido sabían que debían mantener la distancia. Pero esta mujer le miró directamente a los ojos como si fuera un hombre corriente. ¿Sabes quién soy?, preguntó Marcus. La monja sonrió. Todo el mundo conoce a Marcus Ashford. Eres el hombre del que se habla en esta ciudad. El hombre del que la gente cuenta historias con miedo. Inclinó la cabeza. Pero esa no es la pregunta correcta. Marcus frunció el ceño. Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta? La monja lo estudió con una mirada suave pero penetrante. La pregunta correcta es esta. ¿Qué has venido a buscar aquí? Silencio. Marcus sintió un nudo en la garganta. Estaba acostumbrado a dar órdenes, a controlar todas las conversaciones. Sin embargo, frente a esta mujer, se sentía desnudo, como si ella pudiera ver a través de todas las máscaras que había llevado durante años. Mi hijo se está muriendo. Por fin habló, con voz áspera. Y no puedo hacer nada. 12 de los mejores médicos del mundo lo han examinado y han negado con la cabeza. Puedo comprar cualquier cosa, pero no puedo comprar la vida de mi hijo. La monja asintió lentamente, como si hubiera oído esa historia muchas veces antes. Soy la hermana Catherine. Llevo 32 años dirigiendo este lugar. Miró a su alrededor, a la iglesia donde los sin techo comían y charlaban. He visto pasar por aquí a miles de personas. Vienen cuando no tienen ningún otro sitio a donde ir, cuando el mundo los ha abandonado, cuando la esperanza se ha agotado. Se volvió hacia Marcus. Entonces, ha venido al lugar adecuado. Marcus no lo entendía. Necesito un médico, no una iglesia. La hermana Catherine sonrió, el tipo de sonrisa que transmitía la sabiduría de alguien que había vivido durante décadas. 12 médicos han fracasado.
¿Es eso lo que me está diciendo? Los mejores, los más ricos, los más cualificados. Ella negó ligeramente con la cabeza. Los milagros no provienen de lugares glamurosos, señor Ashford. Los milagros provienen de lugares que la gente no se molesta en mirar. A veces, la persona que puede salvarte es la persona que todo el mundo ha olvidado. Marcus permaneció en silencio, tratando de comprender lo que había detrás de sus palabras. ¿De quién estás hablando? La hermana Catherine no respondió de inmediato. Solo sonrió y miró hacia la esquina de la iglesia, donde una joven repartía comida a las personas sin hogar. La chica que vio su hijo. Marcus se giró y la vio, delgada, con el pelo castaño cayéndole sobre los hombros, vestida con ropa vieja pero limpia. Se agachó para darle una ración a un anciano, con una sonrisa cálida y sincera en los labios. Entonces, como si sintiera que alguien la observaba, levantó la vista. Sus ojos azul grisáceos se encontraron con los de Marcus, y en ese momento, Marcus entendió por qué Elliot había dicho que parecía invisible, porque era el tipo de persona que el mundo nunca se detenía a ver, el tipo de persona por la que la gente pasaba, olvidaba, trataba como si no existiera. Sin embargo, ella estaba allí de pie, y sus ojos se encontraron con los de él, como si pudiera ver todo lo que él intentaba ocultar. La chica estaba allí de pie, a la luz parpadeante de las velas de la iglesia, y Marcus no podía apartar la mirada. Tenía 27 años, era delgada, pero no frágil. Había algo en su porte, en su forma de moverse, una fuerza tranquila que él no podía explicar. Su cabello castaño caía sobre sus hombros, ligeramente revuelto, pero limpio. Sus ojos azul grisáceos, del color del cielo antes de una tormenta, miraban al mundo con una extraña calma. La ropa que llevaba era vieja, desgastada en algunos lugares, pero recién lavada y cuidadosamente doblada. No era hermosa en el sentido al que Marcus estaba acostumbrado en su mundo. Mujeres cubiertas de joyas caras y vestidos de diseñador. Sin embargo, había algo en ella que llamaba la atención, algo que te hacía mirar dos veces. Tras ese breve momento de contacto visual, ella volvió a su trabajo. Marcus se quedó allí observándola mientras repartía comida a las personas sin hogar, y se dio cuenta de que ella conocía a cada uno de ellos por su nombre. «Señor Miller, ¿se encuentra mejor hoy? ¿Le sigue doliendo la mano?», le preguntó a un anciano que temblaba mientras sostenía su bandeja. El anciano sonrió con una calidez desdentada. «Mucho mejor, Ivy, gracias a la medicina que me dio el otro día». Ella asintió con la cabeza, con una sonrisa amable. «Asegúrese de tomarla como debe y no duerma más fuera. La iglesia es más cálida». Luego se volvió hacia la siguiente persona, una joven que sostenía a un bebé. «Sara, ¿ha mejorado la tos del pequeño Tommy? Le he guardado leche extra». La mujer aceptó la comida con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, Ivy. Muchas gracias». La hermana Catherine se quedó junto a Marcus, observando a la chica con la mirada de una madre que observa a su hijo. Habló con voz baja y cargada de emoción. «La encontré hace 5 años, medio muerta en el callejón detrás de esta iglesia. Estaba allí tirada, apenas respirando, con el cuerpo cubierto de heridas. Hizo una pausa y respiró hondo, como si el recuerdo aún le doliera. Gente mala la mantuvo cautiva desde que era pequeña. Durante años, señor Ashford, años en un infierno que ni siquiera puedo imaginar». Marcus sintió un nudo en el pecho. Había hecho cosas terribles en su vida, pero escuchar esto todavía le ponía los pelos de punta. Ella escapó. ¿Cómo? Nunca le pregunté porque sabía que la respuesta sería dolorosa más allá de las palabras. Cuando la encontré, estaba casi muerta. No creí que sobreviviría a esa noche. La hermana Catherine miró a Ivy con los ojos brillantes, pero sobrevivió. Y lo que me sorprendió no fue que sobreviviera. Se volvió hacia Marcus. «Es que ella no odia. Después de todo lo que pasó, después del infierno que soportó, todavía cree en las personas. Todavía puede sonreír. Todavía puede amar, todavía puede ver la bondad en este mundo». Marcus observó a la chica riendo suavemente con los sin techo y no podía entenderlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien pasar por eso y no quebrarse? La hermana Catherine pareció leer sus pensamientos. «Ivy ve lo que otras personas no ven. Tiene un don especial». Había reverencia en su forma de hablar. Una vez vino una familia a pedir comida, unos padres y un niño. Todos los demás los veían como personas normales, pero Ivy miró al niño solo unos segundos y me llevó aparte. Dijo que el niño estaba siendo maltratado. Le pregunté cómo lo sabía. Dijo que lo notaba por la forma en que el niño sostenía la cuchara,
por cómo se estremecía cada vez que el padre levantaba la mano, por cómo bajaba la mirada cada vez que alguien le hacía una pregunta. Marcus no dijo nada. Llamamos a la policía y Ivy tenía razón. El niño había sufrido abusos durante años. La hermana Catherine exhaló lentamente. Ella también puede saber cuando alguien miente solo por su respiración. Ve el dolor que la gente oculta, el miedo que entierran en lo más profundo. Nada puede engañar a sus ojos. Marcus preguntó con voz áspera, ¿cómo puede hacer eso? La hermana Catherine lo miró con una mirada profunda como el mar. Durante los años que estuvo cautiva, tuvo que aprender a leer cada pequeño signo para sobrevivir, para saber cuándo sus captores estaban enfadados y poder evitarlos, para saber cuándo se avecinaba el peligro y poder huir, para saber en quién podía confiar y en quién no. Hizo una pausa. El dolor se convirtió en su don. Señor Ashford, lo que casi la mata se convirtió en lo que le ayuda a salvar a otras personas. Marcus estaba a punto de hablar cuando la chica se acercó. Había terminado de repartir la comida y ahora se plantó delante de él sin la menor vacilación. Sus ojos azul grisáceos se encontraron directamente con los de él, y Marcus sintió como si ella estuviera mirando a través de todas las máscaras que había llevado durante años. «Estás sufriendo más allá de lo imaginable», dijo ella con voz suave pero segura. «Lo veo en tus ojos, en tu postura, en cada respiración que tomas». Marcus se quedó inmóvil. En toda su vida, nadie se había atrevido a mirarlo así. Nadie se había atrevido a hablarle de esa manera. Sin embargo, esta chica estaba allí, delgada, con sus ropas gastadas, y le hablaba al jefe mafioso más poderoso de Nueva York como si fuera simplemente un hombre que necesitaba ayuda. «¿Quieres contármelo?», preguntó. Marcus la miró a esos ojos azul grisáceos y vio lo que no había encontrado en ningún médico, en ningún especialista. Paz. Ella no tenía nada, ni dinero, ni poder, ni estatus. Sin embargo, tenía lo que él había perdido hacía mucho tiempo, una tranquila estabilidad del alma. «Mi hijo se está muriendo», dijo Marcus con la voz quebrada. Tenía 12 años, estaba en un hospital con cables por todo el cuerpo, y nadie sabía por qué. Nadie puede salvarlo. Ivy asintió con la cabeza, con los ojos llenos de ternura, y Marcus le contó, por primera vez en su vida, abrió su corazón a una desconocida, no a un médico, ni a un abogado, ni a nadie de su mundo, sino a una chica sin hogar en esta vieja iglesia desgastada por el tiempo. Se sentaron en un banco en un rincón y Marcus comenzó a hablar de Elliot. Su voz temblaba. Ya no era la voz de un poderoso jefe al que todo Nueva York temía, solo la voz de un padre que poco a poco estaba perdiendo a su único hijo. «No se parece en nada a mí», dijo Marcus, con la mirada perdida, como si pudiera volver a ver el rostro de su hijo. «Es amable, inocente, siempre piensa en los demás antes que en sí mismo. No sabe a qué me dedico. No sabe quién es su padre fuera de esa casa». Se detuvo y tragó saliva con dificultad. «Solo sabe que soy su padre y me quiere. Aunque no merezco ese amor», Ivy le escuchó sin interrumpirle, sin juzgarle. Se limitó a sentarse allí, con sus ojos gris azulados fijos en Marcus y toda su atención puesta en él. Cuando terminó, ella no le ofreció el consuelo vacío que siempre le daban los demás. En cambio, comenzó a hacerle preguntas antes de que él se derrumbara. ¿Elliot había cambiado en algo? ¿En sus hábitos alimenticios, en su sueño, en su estado de ánimo? Marcus frunció el ceño, tratando de recordar. «No estoy seguro. Quizás estaba un poco más cansado de lo habitual, pero pensé que era solo por la escuela». Ivy asintió. «¿Quiénes son las personas que más lo rodean? ¿En la escuela? ¿En casa? ¿En cualquier lugar?» Marcus pensó. «En casa estoy yo, el personal doméstico, la niñera. En la escuela», se detuvo. «No sé mucho sobre la escuela. He estado muy ocupado», continuó Ivy. «¿Ha habido alguien nuevo en su vida últimamente? ¿Un nuevo amigo? ¿Un nuevo maestro? ¿Alguien en particular?» Marcus negó con la cabeza y luego dudó. «Realmente no lo sé». Miró a Ivy y había sorpresa en sus ojos. 12 médicos habían examinado a Elliot. 12 especialistas de primer nivel con las mejores credenciales, el equipo más avanzado y la mayor experiencia. Sin embargo, ninguno de ellos había hecho estas preguntas. Preguntaron por los síntomas, el historial médico, la genética. Pero nadie preguntó por la vida de Elliot, por las personas que lo rodeaban,
por los pequeños cambios que solo la familia podría notar. Ivy miró directamente a los ojos de Marcus y le hizo la pregunta que nadie más se atrevería a hacer. ¿Hay alguien que te odie lo suficiente como para hacerle daño a tu hijo? Marcus se quedó rígido. La pregunta le golpeó como un cuchillo clavado directamente en el pecho. En su mundo, la respuesta era demasiado clara. ¿A cuántas personas había aplastado para llegar a la cima del poder? ¿A cuántos aliados había traicionado? ¿Cuántos enemigos se había ganado? Sí, dijo con voz ahogada. A mucha gente. Ivy asintió, sin sorprenderse. Se quedó callada un momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Luego dijo, quiero conocerlo. Marcus la miró como si acabara de decir una locura. No eres médico, no tienes título, no tienes equipo, no tienes nada. ¿Crees que puedes hacer lo que no pudieron hacer los 12 mejores especialistas del mundo? Ivy no se inmutó. 12 médicos fracasaron. Eso es lo que estás diciendo. Lo tienen todo. Títulos, equipo, conocimientos. Y aún así no pudieron encontrar el problema. Inclinó la cabeza. Quizás este no sea un problema que requiera un médico. Quizás necesite a alguien que lo vea desde un ángulo diferente. Marcus quería negarse. Toda la lógica de su cabeza le decía que era una locura. Llevar a una chica sin hogar al hospital para que examinara a su hijo. Los médicos pensarían que había perdido la cabeza. Pero entonces la hermana Catherine se acercó y le puso una mano en el hombro a Marcus. Confíe en ella, señor Ashford. He visto a Ivy ver lo que nadie más puede ver. Muchas veces. Tiene un don que la ciencia no puede explicar. Marcus miró a la hermana Catherine y luego a Ivy. La delgada chica de ojos azul grisáceos se quedó allí esperando su respuesta. Sin suplicar, sin persuadir, solo esperando. Lo había intentado todo. Todos los médicos, todas las medicinas, todas las máquinas modernas, y todo había fallado. ¿Qué le quedaba por perder? De acuerdo, dijo Marcus con voz cansada. Pero si me hace perder el tiempo... Ivy sonrió, con dulzura, pero sin debilidad. No tengo nada que perder, señor Ashford. No tengo dinero. No tengo hogar. No tengo familia. Lo único que tengo es tiempo, y estoy dispuesta a dedicarlo a ayudarle. Marcus se levantó e Ivy lo siguió. Salieron de la iglesia, donde el coche negro de Marcus seguía esperando. Leo estaba junto a él y cuando vio a su jefe salir con una chica vestida con ropa raída, su rostro mostró una sorpresa evidente, pero no preguntó nada. 15 años con Marcus le habían enseñado cuándo debía permanecer en silencio. Ivy se subió al coche, se sentó en el lujoso asiento de cuero y no parecía abrumada ni vacilante. Se sentó como si fuera lo más normal del mundo. Una chica sin hogar sentada junto al jefe mafioso más poderoso de la costa este de Estados Unidos. La hermana Catherine se quedó en la puerta de la iglesia mirándolos. Cuando Marcus estaba a punto de cerrar la puerta del coche, ella lo llamó. Señor Ashford. Él se volvió hacia ella. Tráigala a casa sana y salva. Es nuestro milagro. Marcus asintió y cerró la puerta. El coche se alejó, dejando atrás la iglesia de Street Michael, llevando a dos personas de dos mundos completamente diferentes. Un jefe mafioso desesperado y una niña invisible que representaba su última esperanza. Cuando el coche se detuvo frente al hospital privado más lujoso de Nueva York, Ivy salió y miró hacia arriba, hacia el rascacielos de cristal que se elevaba sobre ella. Era un mundo completamente diferente al de la iglesia de Street Michael, donde había vivido durante 5 años, pero no parecía abrumada. Simplemente siguió a Marcus al interior, con pasos firmes y mirada tranquila. En el momento en que entraron en el pasillo que conducía a la habitación de Elliot, todas las miradas se volvieron hacia Ivy. Las enfermeras cuchicheaban entre ellas. Los médicos fruncían el ceño al verla. Un médico mayor, de cabello plateado, el que supervisaba el caso de Elliot, se acercó a Marcus con un desprecio que no se molestó en ocultar. Señor Ashford, ¿por qué trae a una mendiga al hospital? Esta es una zona estéril. Tenemos normas estrictas sobre quién entra y sale. Marcus lo miró con ojos fríos como el hielo, la mirada que hacía temblar a cualquiera que lo conociera de verdad. Ella está aquí por invitación mía, y si tiene algún problema con eso, puede recoger sus cosas y marcharse ahora mismo. El médico tragó saliva, dio un paso atrás y no se atrevió a decir ni una palabra más. Marcus llevó a Ivy a la habitación de Elliot. El niño yacía allí, pequeño y frágil entre las máquinas y la maraña de tubos. Ivy no dijo nada.
Solo se quedó de pie junto a la cama, estudiando a Elliot con intensa concentración. Observó cómo respiraba, cómo funcionaban las máquinas, cómo la luz incidía sobre su rostro gris y agotado. Pasó 1 hora, 2 horas. Ivy seguía allí, silenciosa como una estatua. Marcus se sentó en un rincón, observándola con una mezcla de duda y esperanza. No entendía lo que estaba haciendo, pero decidió esperar. Por fin, Ivy habló. Necesito ver su historial médico, su plan de comidas del último mes y una lista de todas las personas que lo han visitado. Marcus asintió y pidió a una enfermera que trajera lo que Ivy había pedido. Ivy se sentó en la silla junto a la cama, pasó las páginas una a una y leyó cada línea. Sus ojos azul grisáceos se movían rápidamente, pero no se le escapaba nada. Entonces se detuvo en una página. Su dedo señaló un nombre en la lista de visitantes. ¿Quién es W. Crane? Marcus se acercó y miró la página. Frunció el ceño. No conozco a nadie llamado Crane. Quizás sea uno de los compañeros de clase de Elliot. Ivy negó con la cabeza. Esta persona visitó a Elliot 3 veces, todas ellas en la semana anterior a que tu hijo enfermara. Levantó la vista hacia Marcus. Dijiste que lo examinaron 12 médicos. ¿Alguno de ellos preguntó por esta persona? Marcus guardó silencio. La respuesta era no. Sacó su teléfono y llamó a Leo. Revisa las imágenes de seguridad del hospital. Busca todas las veces que alguien se registró como W. Crane para visitar a Elliot. Necesito saber quién es. 30 minutos más tarde, Leo volvió a llamar. Su voz sonaba tensa al otro lado del teléfono. Jefe, lo encontré. W. Crane es un adolescente de unos 14 años y su nombre completo es Derek Crane. Marcus sintió que la sangre de sus venas se helaba. Crane, ¿de quién es hijo? Leo se quedó en silencio un momento antes de responder. El hijo de Victor Crane, jefe. Marcus no dijo nada. Se quedó allí de pie con el teléfono aún pegado a la oreja, pero ya no podía oír nada. Victor Crane. El nombre le llegó como un fantasma del pasado y se le enredó en la garganta. En ese momento, se abrió la puerta. Leo entró con una pequeña caja envuelta en papel negro. Tenía el rostro pálido como la cera. Jefe, alguien ha enviado esto. Dijeron que tenía que entregárselo a usted. Marcus cogió la caja y la abrió. Dentro había 2 fotografías y un trozo de papel. La primera foto mostraba a Elliot en el colegio, riendo con sus amigos, tomada desde lejos, como si quien la hubiera hecho lo estuviera observando. La segunda foto mostraba a Marcus sentado junto a la cama de hospital de su hijo, tomada a través del cristal desde fuera de la habitación, y el trozo de papel tenía una letra que Marcus reconoció al instante. He esperado 10 años. Ahora sabes lo que se siente al ver cómo te arrebatan lo que más quieres. Esto es solo el principio. Firmado Bui. Marcus apretó la nota con el puño, con los nudillos blancos por la fuerza con la que la agarraba. Se puso pálido y Ivy pudo ver la furia ardiendo en sus ojos como el fuego del infierno. ¿Quién es Vi? ¿Lo ves?, preguntó ella con voz tranquila. Marcus enseñó los dientes y sus palabras salieron entre sus mandíbulas apretadas. Victor Crane, el hombre que creía muerto, se volvió hacia la ventana con los puños cerrados. Hace 10 años éramos socios. Juntos construimos un imperio desde la nada. Pero entonces se detuvo y tragó saliva. Entonces lo traicioné. Le revelé sus secretos a la policía para salvarme. Pasó 5 años en prisión. Lo perdió todo. Su esposa lo abandonó. Su hijo tuvo que vivir en un orfanato. Marcus se volvió hacia Ivy. Cuando salió, juró que se vengaría. Luego desapareció. Pensé que había muerto o que se había rendido. Resulta que me equivoqué. Ivy miró a Marcus, luego a Elliot, que yacía moribundo en la cama. ¿Crees que su objetivo es Elliot? Marcus asintió con amargura en su voz. Quiere que sufra como él sufrió. Quiere que vea cómo se me escapa lo que más quiero y no pueda hacer nada. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la piel. Voy a matarlo. Lo encontraré y lo mataré con mis propias manos. Pero Ivy se interpuso entre Marcus y él, bloqueándole el paso. Primero salva a tu hijo. La venganza puede esperar. Marcus la miró como si hubiera dicho una locura. No lo entiendes. Está haciendo daño a mi hijo. Tengo que hacerlo. Si matas a Victor ahora... Ivy le interrumpió con voz tranquila pero firme. Tu hijo seguirá muerto. No sabes lo que le hizo a Elliot. No sabes cómo salvarlo. Matar a Victor no cambiará eso. Marcus se quedó allí,
respirando con dificultad, con la furia aún agitando su pecho, pero sabía que ella tenía razón. Odiaba admitirlo, pero tenía razón. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó como un hombre que se ahoga aferrándose al último trozo de madera a la deriva. Ivy lo miró. Luego miró la foto de Elliot en la escuela. Averigua qué le hizo. Empieza por Derek. A la mañana siguiente, Ivy se encontraba a las puertas de la Academia Westbrook, la escuela privada más prestigiosa de Nueva York, reservada a los hijos de las familias más poderosas de la ciudad. Llevaba la ropa que Marcus había pedido a toda prisa, lo suficientemente respetable como para que no la rechazaran, pero no tan cara como para llamar la atención. En la mano llevaba una insignia de voluntaria falsa que Leo había conseguido durante la noche. Entró en la escuela con la tranquila confianza de alguien que pertenecía a ese lugar. Nadie le hizo preguntas. Solo era una nueva voluntaria que había venido a apoyar el programa de salud de la escuela. Ivy se dirigió directamente a la enfermería, donde una enfermera de mediana edad estaba clasificando archivos. Ivy llamó a la puerta y entró con una sonrisa amistosa. «Hola, soy la nueva voluntaria. Me han dicho que venga aquí para informarme sobre los programas de salud de la escuela». La enfermera levantó la vista y sonrió. «Oh, hola, siéntese. Tenemos bastantes programas en marcha». Ivy se sentó y recorrió con la mirada los archivadores y las estanterías de medicamentos que había en la habitación. «He oído que la escuela tiene un programa de vitaminas para los alumnos, ¿verdad?» «Suena estupendo». La enfermera asintió con orgullo. «Sí, es un programa patrocinado por Crane Pharmaceuticals. Proporcionan vitaminas gratuitas a unos cuantos alumnos seleccionados. Es muy bueno para su salud». Ivy mantuvo la voz firme, aunque su corazón latía más rápido. «Crane Pharmaceuticals? Me suena. Hay muchos alumnos en el programa». La enfermera hojeó una carpeta. «No muchos, solo 5 alumnos. Es un programa piloto. Dijeron que lo ampliarían si tenía éxito. 5 alumnos. ¿Están bien? ¿Les están ayudando las vitaminas?» La enfermera se quedó repentinamente en silencio, con una mirada de preocupación en el rostro. «En realidad es extraño. 2 de esos 5 están en el hospital, y el tercero, Elliot Ashford, también está muy grave. No entiendo por qué». Ivy sintió un escalofrío recorriendo su espalda. 3 de los 5 niños que tomaban esas vitaminas estaban gravemente enfermos. No era una coincidencia. ¿Podría mostrarme la lista de los 5? Quiero enviar mis mejores deseos a los que están hospitalizados. La enfermera dudó, pero luego le entregó la lista a Ivy. 5 nombres, 3 de ellos en el hospital con síntomas similares, y todos habían empezado a tomar vitaminas de Crane Pharmaceuticals unos 2 meses antes. Ivy le dio las gracias a la enfermera y se marchó, pero no abandonó la escuela de inmediato. Caminó por el patio observando a los alumnos durante el recreo. Buscaba un rostro, el rostro que había visto en las imágenes de seguridad del hospital, y lo encontró. Derek Crane estaba sentado solo en un banco de piedra en una esquina, apartado de los demás alumnos. Tenía unos 14 años, era delgado y tenía los ojos llenos de oscuridad. No jugaba con nadie, no hablaba con nadie. Se limitaba a sentarse allí mirando al suelo, como si llevara una carga demasiado pesada para su edad. Ivy preguntó a un profesor que estaba cerca. «Derek Crane tiene problemas para integrarse. Solía intimidar a otros niños, especialmente a Elliot Ashford, pero curiosamente, últimamente parecían más cercanos. Derek le había estado llevando comida y bebida a Elliot. Pensé que estaba tratando de ser su amigo». Ivy escuchó y todas las piezas comenzaron a encajar. Derek, el hijo de Victor Crane, las vitaminas de Crane Pharmaceuticals, 3 niños que se estaban deteriorando rápidamente. Derek, que de repente se mostraba amistoso con Elliot y le llevaba bebidas. No eran vitaminas, era veneno. Ivy volvió inmediatamente al hospital y se lo contó todo a Marcus. Él se quedó allí escuchando cada palabra, y ella pudo ver cómo la furia crecía en él como lava fundida a punto de entrar en erupción. Cuando Ivy terminó, Marcus dio un puñetazo a la pared con tanta fuerza que dejó sangre en la pintura blanca. Utilizó a su hijo para envenenar al mío. Ese chico, Derek es un niño. Ivy lo interrumpió, con voz tranquila pero firme. 14. Quizás ni siquiera sabe lo que está haciendo. Marcus se volvió hacia ella con los ojos enrojecidos. «Estás defendiendo al que ha hecho daño a mi hijo». Ivy no retrocedió.
Miró directamente a los ojos del jefe de la mafia sin mostrar ni una pizca de miedo. No estoy defendiendo a nadie. Te estoy diciendo la verdad. Hizo una pausa y respiró hondo. Los adultos me utilizaron, señor Ashford. Las personas que me retuvieron me obligaron a hacer cosas que no quería hacer. Sé lo que se siente. Ser presionada, amenazada, convertida en una herramienta para los crímenes de otra persona. Su voz se suavizó. Derrick vive con Victor Crane, un padre consumido por el odio que pasó 15 años planeando su venganza. ¿De verdad cree que un niño que crece en un lugar así tiene otra opción? Marcus se quedó en silencio. La ira seguía ahí, pero algo más se había apoderado de él. Quizás la comprensión, quizás su propio dolor, pensando en Elliot, pensando en cómo había intentado mantener a su hijo a salvo del oscuro mundo en el que vivía. Entonces, ¿qué quiere hacer?, preguntó, con la voz ahora un poco más suave. Déjame hablar con Derek a solas. Marcus negó con la cabeza inmediatamente. No, es demasiado peligroso. Víctor podría tener a alguien vigilando al chico. Si tú o tu gente aparecéis, Derek se asustará y no dirá nada. Pero conmigo sí. Ivy lo miró. Sé cómo hablar con los niños que tienen miedo. Yo solía ser uno de ellos. Marcus la miró, con el conflicto claramente reflejado en su rostro. Por fin, exhaló un largo suspiro. Está bien, pero Leo se quedará cerca por si pasa algo. Ivy asintió. De acuerdo. Salió de la habitación del hospital, preparándose para la reunión que podría decidir el destino de Elliot y quizás también el de Derek. Otro niño atrapado en la oscuridad, solo que de otra manera. Esa tarde, Ivy encontró a Derek en el pequeño parque cerca de la escuela, el lugar donde solía sentarse solo después de clase. Estaba en un banco de piedra, con los hombros encorvados y la mirada perdida. Tenía 14 años y estaba tan delgado que se le marcaban los omóplatos bajo el uniforme. Sus ojos estaban llenos de oscuridad, como si hubiera visto demasiado de lo que un niño nunca debería ver. Cuando Ivy se acercó, Derek levantó la vista. Su rostro pasó instantáneamente de estar agotado a mostrar hostilidad en un santiamén. Era el reflejo de un niño que había aprendido a protegerse mostrándose aterrador. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó con voz grave, como un animal pequeño acorralado. Ivy no retrocedió. Se sentó en el banco, dejando suficiente espacio para no intimidarlo, pero lo suficientemente cerca como para que él supiera que ella no tenía miedo. Quiero hablar sobre Elliot. Derek se tensó, con todo su cuerpo listo para salir corriendo en cualquier momento. No sé nada sobre él. Vete. Ivy lo miró y se vio a sí misma en esos ojos llenos de miedo. Vio a la niña que había sido, la niña que había sido encerrada y obligada a hacer cosas que no quería hacer. La niña que llevaba la carga de un adulto sobre sus pequeños hombros. No estoy diciendo que sepas nada, dijo con suavidad. Estoy diciendo que te obligaron. Derek se quedó paralizado. La hostilidad desapareció de su rostro, sustituida por un miedo evidente. Abrió la boca para hablar, pero no le salió ningún sonido. Sé lo que se siente. Ivy continuó, con una voz ligera como el viento. Que los adultos te obliguen a hacer cosas que no quieres hacer. Que te amenacen. Tener tanto miedo que no puedes decir que no. Mantuvo la mirada de Derek. Yo he pasado por eso. Lo entiendo. Un largo silencio. El viento se movía entre los árboles. El tráfico lejano susurraba en algún lugar más allá del parque. Entonces Derek bajó la cabeza y sus hombros comenzaron a temblar. Un sollozo se escapó. No era el llanto de un matón o de un niño malo, sino el llanto de un alma que llevaba una carga demasiado pesada. Mi padre me obligó a hacerlo, dijo entre sollozos. Dijo que si no lo hacía, él lo haría. No pudo terminar. Se le cerró la garganta. Ivy no dijo nada, solo esperó. A veces, el silencio era lo único que una persona necesitaba. Dijo que me abandonaría. La voz de Derek se quebró como la de mi madre. Derek levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi madre se fue cuando mi padre fue a la cárcel. Ella no me quería. Nadie me quería. Solo mi padre. Se secó la cara con la manga, pero las lágrimas no cesaban. Sé que mi padre hace cosas malas. Sé que da miedo, pero es la única persona que me queda. Si me abandona, no tendré a nadie. Ivy sintió un dolor agudo en el pecho. Miró a Derek y vio a un niño atrapado, utilizado por la única persona que se suponía que debía protegerlo. Victor Crane había aprovechado el miedo de su hijo al abandono y lo había convertido en un arma. Mi padre me dio pastillas. Derek confesó con voz temblorosa.
Me dijo que se las diera a Elliot todos los días. Dijo que solo eran vitaminas, que solo harían que Elliot se sintiera un poco mal, lo justo para asustar al padre de Elliot. Miró a Ivy con horror en los ojos. Dijo que solo era una broma, que nadie saldría herido. Yo le creí. Su voz se quebró. ¿Elliot va a morir? ¿Por mi culpa? ¿Por esas pastillas? Ivy extendió la mano y tomó la mano helada de Derrick. El niño se estremeció como para apartarse, pero luego se detuvo. Tal vez había pasado demasiado tiempo desde que alguien lo había tocado con ternura. No es tu culpa, dijo Ivy con voz firme. Te utilizaron. Te mintió la persona que se suponía debía protegerte. Tu padre es el culpable, no tú. Derrick lloró con más fuerza, temblando por todo el cuerpo. Ivy se quedó allí, sosteniendo su mano, dejándolo llorar hasta que se le acabaron las lágrimas. Cuando Derrick se calmó un poco, Ivy le preguntó, ¿sabes qué hacen las pastillas? ¿Tu padre te dijo algo al respecto? Derrick asintió con la cabeza, con los ojos aún enrojecidos. Una vez escuché a mi padre hablando por teléfono. Dijo que la droga se acumularía en el cuerpo, que produciría algo en la garganta, bloqueando lentamente las vías respiratorias. Derrick tragó saliva. Dijo que mataba a las personas lentamente, por lo que tenían que ver morir poco a poco a sus seres queridos, sin saber nunca por qué. Ivy sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Victor Crane no solo quería matar a Elliot, quería que Marcus viera morir a su hijo día a día, impotente, sin saber la causa, sin poder hacer nada para evitarlo. Era la venganza más cruel que podía imaginar. Derrick, dijo Ivy apretando con fuerza la mano del chico. ¿Quieres arreglar esto? Derrick la miró, todavía con miedo, pero también con algo más. Una frágil esperanza. Arreglarlo. ¿Pero cómo? Ya le he hecho daño a Elliot. Elliot sigue vivo. Ivy lo interrumpió. ¿Y puedes ayudar a salvarlo contando la verdad? Derrick dudó. Pero el señor Ashford me matará. Es el hombre al que todos temen. Mi padre dijo, el señor Ashford es un padre desesperado que intenta salvar a su hijo. Ivy dijo, igual que tú eres un niño desesperado que intenta ser querido. ¿Crees que no lo entenderá? Silencio. Derrick miró a Ivy, luego bajó la vista hacia la mano que sostenía la suya, cálida y gentil, sin juzgarlo. Haré lo que sea, dijo por fin, con voz débil pero decidida. Si eso puede salvar a Elliot, lo haré, incluso si el señor Ashford me mata después. Ivy se puso de pie, sin soltar la mano de Derrick. Entonces ven conmigo. Tienes que decirle la verdad al señor Ashford. Ivy llevó a Derrick al hospital, y cuando el chico entró en la habitación de Elliot, Marcus estaba de pie junto a la cama de su hijo. Se giró, y en cuanto vio a Derrick, sus ojos se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta. Por un instante, Ivy vio al verdadero rey de la mafia, no al padre afligido que había visto estos últimos días. Marcus se acercó a Derrick con los puños cerrados y el chico retrocedió, temblando como una hoja al viento. Pero Ivy se interpuso entre ellos y bloqueó el paso a Marcus. Escúchale primero, dijo, tranquila pero firme. Marcus la miró como si ella le hubiera traicionado. Envenenó a mi hijo. Él. ¿Y quieres saber cómo salvar a Elliot? ¿O prefieres matarlo primero y dejar que tu hijo muera después? Preguntó Ivy con franqueza y dureza. La pregunta golpeó a Marcus como un jarro de agua fría. Se detuvo, respirando con dificultad, con los ojos aún inyectados en sangre, pero no dio otro paso. Derrick se quedó allí con lágrimas corriendo por sus mejillas y comenzó a hablar. Les contó lo de las pastillas que le había dado su padre, lo de la mentira de que solo era una broma, lo de la venganza perfecta que Victor había estado preparando durante 15 años en prisión. Les contó que Victor quería que Marcus viera morir a su hijo día a día sin saber por qué, sin poder hacer nada. Era la venganza por lo que Marcus había hecho 15 años antes. Cuando Derrick terminó, la habitación quedó en silencio. Marcus se quedó allí mirando a un chico de 14 años que sollozaba y recordó lo que Ivy había dicho, que el chico también era una víctima. Miró a Derrick y vio a un niño utilizado por su propio padre, y eso le recordó la forma en que Marcus había intentado proteger a Elliot de la oscuridad de su mundo. Solo que Derrick no había tenido tanta suerte como Elliot. Ese chico no tenía a nadie que lo protegiera. Me ocuparé de tu padre más tarde, dijo Marcus, con voz aún fría, pero ya sin tono asesino. Ahora mismo, primero salvaremos a mi hijo. Ivy exhaló un suspiro silencioso que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo.
Sacó a Derrick, lo dejó al cuidado de Leo y luego regresó a la habitación de Elliot para planear el siguiente paso con Marcus. Pero cuando salió del hospital para llevar a Derrick de vuelta a la iglesia para que Catherine pudiera cuidar de él, sintió que algo iba mal. El instinto de supervivencia que había desarrollado durante sus años en la oscuridad le había enseñado a reconocer el peligro. Había caído la noche. La calle estaba poco transitada, y detrás de ella, un coche negro avanzaba lentamente, siguiéndola. Ivy no se dio la vuelta y no echó a correr. Siguió caminando, pero sus ojos lo registraban todo a su alrededor. El coche se acercó y ella pudo sentir la amenaza que desprendía. De repente, otro vehículo salió disparado de la esquina y se interpuso entre Ivy y el coche negro. Leo saltó y se colocó entre ella y lo que se acercaba. El coche negro se detuvo un segundo, como si estuviera sopesando sus opciones. Luego giró y desapareció en la oscuridad. Marcus abrió la puerta del coche. «Sube ahora». Ivy lo miró fijamente. «No les tengo miedo». Marcus la miró a los ojos y su voz cambió. Sin frialdad, sin autoridad, solo algo crudo y real. «Lo sé, pero yo sí». Ivy lo miró a la cara y por primera vez vio algo más allí. No era miedo por sí mismo, sino miedo por ella. Se subió al coche. Marcus se sentó a su lado y, cuando el coche se puso en marcha, dijo, «Victor sabe que me estás ayudando. No te dejará en paz». Ivy observó las luces de la calle deslizarse por la ventana como rayos de fuego pálido. «Entonces tendremos que ser más rápidos que él». De vuelta en el hospital, Ivy expuso todo lo que había averiguado. El veneno se había acumulado en el cuerpo de Elliot y se había cristalizado en una pequeña masa en su garganta. Se encontraba en la curva de la garganta, donde el endoscopio no podía verlo. El médico jefe se quedó allí de pie con abierto desprecio. «No tienes un título en medicina. No me des lecciones sobre medicina. Le hemos revisado la garganta docenas de veces». Marcus se adelantó hasta estar lo suficientemente cerca como para que el médico tuviera que levantar la vista para mirarlo. «Vuelve a revisar. Ahora mismo». Exactamente donde ella dijo. El médico tragó saliva y luego pidió a regañadientes el equipo. Volvieron a examinar la garganta de Elliot, esta vez centrándose en el punto exacto que Ivy había indicado. Entonces el médico palideció, mirando fijamente el monitor. «Hay algo aquí, una pequeña masa. Se nos pasó por alto». Marcus se volvió hacia Ivy y sus ojos se llenaron de gratitud, del tipo que no se puede expresar con palabras. Pero entonces el médico negó con la cabeza. «Esta ubicación es demasiado peligrosa. La cirugía podría causar graves daños, y nuestros instrumentos son demasiado grandes. No podemos llegar sin hacer daño al niño». Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Habían encontrado el problema, pero aún así no podían solucionarlo. Ivy miró a Elliot en la cama y luego bajó la vista hacia sus propias manos. Manos pequeñas, dedos largos. Manos que una vez había utilizado para sobrevivir en el infierno. «Déjenme intentarlo», dijo. Marcus y los médicos se volvieron hacia ella como si hubiera perdido la cabeza. «Tengo las manos pequeñas y los dedos flexibles. Puedo llegar donde ustedes no pueden». Marcus se acercó. «¿Estás segura?» Ivy lo miró a él y luego a Elliot. Un niño de 12 años de ojos claros. El niño que la había visto cuando nadie más lo había hecho. El niño que le había preguntado a su padre por qué había gente que tenía que dormir en la calle. «No», respondió con sinceridad. «No estoy segura, pero voy a intentarlo». Se volvió hacia la enfermera más cercana. «Dame un par de guantes estériles, los más pequeños que tengas». La enfermera dudó, pero luego se los entregó. Ivy se puso los guantes de látex y se acercó a la cama de Elliot, preparándose para hacer lo que nadie en esa habitación creía posible. Ivy se paró junto a la cama de Elliot, mirando a un niño de 12 años que se estaba apagando. Tenía el rostro gris, los labios descoloridos y cada respiración era una batalla que poco a poco iba perdiendo. En ese momento, Ivy ya no veía a Elliot. Se veía a sí misma 5 años antes, muriendo en el oscuro callejón detrás de la iglesia de Street Michael. Recordó el frío del suelo bajo su espalda. Recordó la sensación de la vida abandonando su cuerpo poco a poco. Recordó la desesperación de pensar que moriría allí y que nadie lo sabría jamás. Era invisible. El mundo entero me olvidó. Yacía allí esperando la muerte y nadie se detuvo a mirar. Pero entonces alguien lo hizo. La hermana Catherine, la mujer con ojos brillantes como estrellas y un corazón tan amplio como el mar, la encontró en esa oscuridad.
No pasó de largo como todos los demás. Se detuvo, se agachó y le dijo unas palabras que Ivy recordaría para siempre. No eres invisible. Yo te veo. Y la hermana Catherine la salvó. No solo su vida, sino también el alma destrozada que había dentro de ella. Ahora es mi turno. Ivy respiró hondo y apartó todos los pensamientos de su mente. Se concentró en Elliot, en el niño que la necesitaba. Inclinó la cabeza y estudió su garganta con la intensa concentración que había aprendido en aquellos años de oscuridad, cuando leer las señales más pequeñas significaba la diferencia entre la vida y la muerte. El médico había confirmado que había una pequeña masa exactamente donde ella había indicado, pero no podían alcanzarla. Las herramientas eran demasiado grandes, la ubicación demasiado peligrosa. Se habían rendido. Pero Ivy no. Miró a Marcus, el hombre más poderoso de Nueva York, de pie allí con los ojos enrojecidos por el dolor y el rostro de un hombre a punto de perderlo todo. Confía en mí, dijo, tranquila y segura. Marcus la miró durante un largo momento y luego asintió. Eso era todo lo que Ivy necesitaba. Metió la mano, con sus dedos enguantados, pequeños y flexibles, moviéndose con cuidado en la garganta de Elliot. Cerró los ojos, confiando no en la vista, sino en el tacto, en el instinto que había agudizado a lo largo de los años a través de la fina capa de látex. Sus dedos buscaron, palpando centímetro a centímetro, y entonces tocó algo, una pequeña masa dura que no debía estar allí. Apretó suavemente y tiró lentamente, con cuidado, asegurándose de no hacer daño al niño. Cuando retiró la mano, sujetando con firmeza entre sus dedos enguantados, había un pequeño bulto gris y mate. El veneno cristalizado, la cosa que casi había matado a Elliot. Todos los médicos de la sala se quedaron mirando, con la boca abierta, incapaces de creer lo que estaban viendo. Y entonces ocurrió el milagro. Elliot comenzó a respirar. Su pecho subía y bajaba. Ya no luchaba como antes. El monitor comenzó a estabilizarse. Los números se asentaron, volviendo a la normalidad. El pitido constante sonaba como música del cielo. Marcus se derrumbó. Cayó de rodillas junto a la cama de su hijo, con lágrimas corriendo por su rostro. El jefe mafioso más poderoso de la costa este de Estados Unidos lloraba como un niño, agarrando la mano de su hijo como si, al soltarla, el niño fuera a desaparecer. Hijo mío, susurró con voz quebrada. Elliot abrió los ojos. Esos ojos claros se posaron en su padre y luego se dirigieron a Ivy, que estaba de pie junto a la cama. «Papá, ¿quién es esa?», preguntó con voz débil, pero despierto. Marcus le apretó la mano con más fuerza, sin dejar de llorar. «Es la que te ha salvado, la que viste en la iglesia». Elliot miró a Ivy y una sonrisa cansada pero cálida se dibujó en sus labios. Sabía que era especial. Desde la primera vez que la vi. Ivy sonrió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que importaba. Había salvado una vida. Ya no era invisible. Marcus se levantó y se volvió hacia Ivy. En sus ojos había una profunda gratitud que las palabras no podían expresar. «Te debo una vida. Haré todo lo que quieras». Ivy negó con la cabeza. «No me debes nada. Solo hice lo que alguien hizo por mí una vez». Hizo una pausa y miró hacia la ventana. «Pero alguien tiene que pagar por lo que pasó». Marcus siguió su mirada y su rostro se volvió frío. Sus ojos volvieron a ser los ojos del rey de la mafia, gélidos y sin piedad. Victor Crane. Marcus salió del hospital esa misma noche. Llamó a Leo. Su voz era fría como el acero. «Encuentra a Victor Crane. Sé que está en algún lugar de esta ciudad». Leo se quedó en silencio un momento antes de preguntar. «¿A cuántos hombres llevo, jefe?» Marcus miró por la ventanilla del coche, donde las luces nocturnas de Nueva York se deslizaban como rayas borrosas. «A nadie. Voy solo». Leo quiso discutir, pero sabía cuándo no debía desafiar a su jefe. 30 minutos más tarde, Leo volvió a llamar con una dirección. Un almacén abandonado en los muelles del sur de Manhattan. Marcus estaba a punto de salir del hospital cuando Ivy le bloqueó el paso. Se quedó allí, con sus ojos azul grisáceos fijos en él, la preocupación reflejada en su rostro. «¿Vas a matarlo?». Marcus no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Ivy se acercó. «Casi mata a mi hijo», dijo Marcus, con palabras tan cortantes como una navaja. «Utilizó a su hijo para envenenar a Elliot. Quería que viera morir a mi hijo día a día sin poder hacer nada. ¿Qué crees que debería hacer? ¿Perdonarlo?».
Ivy no cedió. Y si lo matas, te convertirás en alguien como él. Te convertirás en lo que tu hijo no quiere ver. Eso detuvo a Marcus. Recordó aquella mañana, 3 semanas antes, cuando Elliot se sentó a la mesa del desayuno y preguntó por qué la gente tenía que dormir en la calle. Recordó los ojos claros de su hijo cuando preguntó, ¿por qué no podemos compartir? Elliot no sabía quién era su padre. No sabía lo que su padre había hecho, y Marcus quería que siguiera siendo así. Pero si mataba a Victor Crane esa noche, ¿seguiría siendo el padre que Elliot amaba? ¿O se convertiría en el monstruo que siempre había intentado ocultar? Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó con voz agotada. Ivy lo miró y su mirada se suavizó. Quiero que hagas lo correcto, aunque no sepa qué es. Marcus la miró durante un largo rato y luego, sin decir nada, salió y se metió en el coche. El almacén abandonado se encontraba al final de los muelles, donde los contenedores oxidados se apilaban como enormes tumbas. Marcus entró solo, sin armas, sin protección, solo él y la oscuridad. Victor Crane ya estaba esperando dentro. Se encontraba en medio del almacén. La débil luz que provenía de arriba proyectaba extrañas sombras sobre su rostro. 15 años de prisión y 10 años planeando su venganza lo habían convertido en alguien completamente diferente al socio que Marcus había conocido. «Por fin has venido», dijo Victor con voz fría como el hielo. «Pensé que enviarías a alguien a matarme. No esperaba que tuvieras las agallas para enfrentarte a mí». Marcus se acercó y se detuvo a unos pasos. «¿Cómo está tu hijo? ¿Sigue vivo?», preguntó Victor, con una sonrisa maliciosa en los labios. Marcus lo miró fijamente sin pestañear. «Está vivo. No por tu culpa». Victor soltó una risa dura y amarga. «¡Qué pena! Esperaba que tuvieras que enterrarlo, para que supieras lo que se siente al perderlo todo, como me pasó a mí». Entonces sacó una pistola de dentro de su abrigo y apuntó directamente a Marcus. El cañón negro apuntaba al pecho del jefe de la mafia y en la penumbra, Marcus pudo ver que la mano de Victor temblaba ligeramente. «He esperado 10 años para este momento», dijo Victor con voz temblorosa por la emoción. 5 años en prisión, 5 años en las sombras. Solo pensaba en una cosa, verte morir. Marcus no se movió, no corrió, no esquivó, no suplicó. Simplemente se quedó allí, mirando a los ojos a su enemigo, y luego disparó. Victor se quedó paralizado, sin esperar que Marcus reaccionara de esa manera. «¿No tienes miedo a morir?». Marcus respiró hondo. «Sí, pero hay algo que me da más miedo». «¿Qué?». «Me da miedo que mi hijo crezca sin padre, pero me da aún más miedo que crezca y descubra que su padre es un monstruo». Marcus hizo una pausa y bajó la voz. «¿Quieres que muera?». «Vale, pero antes de apretar el gatillo, piensa en Derek». Victor se estremeció como si le hubieran dado una descarga eléctrica. «No hables de mi hijo». Marcus no se detuvo. «Derek también necesita a su padre, igual que mi hijo me necesita a mí. Pero necesita un padre, no un asesino». Marcus se acercó, sin miedo al arma que le apuntaba. «Si me disparas hoy, volverás a la cárcel y Derek perderá a su padre de verdad. No porque estés encerrado, sino porque te has convertido en alguien a quien no se puede amar». La mano de Victor temblaba con más fuerza y el arma se tambaleaba. «No sabes nada sobre Derek y yo». «Lo sé», lloró cuando le dijo a una chica sin hogar que no quería hacerle daño a Elliot, dijo Marcus, y su voz se suavizó de una manera que incluso a él le sorprendió. «Tú lo obligaste, la persona a la que más quiere en el mundo». Marcus miró directamente a los ojos de Victor. «Me has odiado durante 15 años. ¿Y qué has conseguido? Tu hijo te mira como si fueras un monstruo. ¿Qué has ganado? ¿Qué has ganado aparte de soledad y odio?». La pistola bajó lentamente. Victor se quedó allí temblando, y Marcus vio algo que nunca había esperado. Lágrimas, lágrimas corriendo por el rostro de su enemigo. 10 años, susurró Victor con la voz quebrada. «Pasé 10 años odiándote. ¿Y qué conseguí?». Miró la pistola que tenía en la mano, temblando. «Perdí a mi esposa, perdí mi libertad, y ahora también estoy perdiendo a mi hijo». Marcus se acercó. «Yo también soy un monstruo, lo sé. He hecho cosas terribles, incluso a ti». Se detuvo, «pero estoy tratando de cambiar. Una chica sin hogar me enseñó que alguien que ha pasado por un infierno aún puede elegir no odiar». La retuvieron durante años, la torturaron, la trataron como si ni siquiera fuera humana, y aún así no odia. Marcus miró a Victor. «Si ella puede hacerlo,
¿Por qué nosotros no? Un largo silencio. Victor se quedó allí mirando a Marcus, mirando la pistola y luego mirando al vacío. Estaba luchando contra sí mismo, luchando contra los 15 años de odio que habían carcomido su alma. Entonces tiró la pistola al suelo. El metal golpeó el hormigón y el sonido resonó en el almacén vacío. «Vete», dijo Victor con voz agotada. «Vete antes de que cambie de opinión». Marcus se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, pero antes de llegar al exterior, la voz de Victor se alzó detrás de él, temblorosa y quebrada. «Siento lo de tu hijo». Marcus se detuvo, pero no se volvió. «Dile a Derek que él necesita oírlo más que yo». Luego salió, dejando a Victor Crane solo en la oscuridad con los restos de 15 años de odio. 3 meses después, había llegado la primavera y Nueva York se inundaba de cálida luz solar, como si toda la ciudad volviera a la vida. Elliot se había recuperado por completo. El niño de 12 años de ojos claros volvía a correr, a reír, a hacerle a su padre 1000 preguntas sobre el mundo, como solía hacer. Pero algo en él había cambiado. Ya no era solo un niño inocente. Había visto la muerte, había sentido cómo se acercaba, y eso le hacía valorar la vida más que nunca. Todos los fines de semana, Elliot iba a la iglesia de Street Michael con Ivy. La ayudaba a repartir comida a las personas sin hogar, memorizaba todos los nombres y escuchaba sus historias con una atención que pocos niños tenían. Ivy y Elliot se habían convertido en amigos íntimos, una extraña amistad entre una mujer de 27 años que había vivido un infierno y un niño de 12 años nacido en el lujo. Sin embargo, se entendían de una manera que nadie más podía entender. Marcus también había cambiado. El jefe mafioso más poderoso de la costa este de Estados Unidos había abandonado el mundo del hampa. Era una decisión que nadie pensaba que tomaría jamás, pero lo hizo. Se lo cedió todo a Leo, el guardaespaldas de confianza que había estado a su lado durante 15 años. Cuando Leo se presentó en la oficina de Marcus para recibir todo lo que su jefe había construido, no pudo ocultar su sorpresa. «Jefe, ¿estás seguro? Son 15 años de trabajo. Es todo lo que tienes». Marcus miró por la ventana, donde Elliot jugaba en el jardín con una sonrisa radiante. «Casi pierdo a mi hijo por lo que he hecho, Leo. Los enemigos que me he ganado, los pecados que he cometido, casi matan al único hijo que tengo». Se volvió hacia Leo. «No quiero perderlo de verdad. Y no quiero que crezca y un día descubra quién es su padre». Victor Crane se había marchado de Nueva York. Después de la noche en que se enfrentó a Marcus en el almacén, hizo las maletas y desapareció. Pero antes de irse, hizo algo que nadie esperaba. Se reunió con Derek y le dijo a su hijo que lo sentía, que había estado equivocado al utilizar al chico como herramienta para vengarse. Le dijo a Derek que se merecía una vida mejor, lejos de la oscuridad que Victor había creado. Luego dejó a Derek bajo la protección de Marcus Ashford, una decisión que 15 años de odio nunca le habrían permitido tomar. Pero una noche, enfrentarse a la verdad lo cambió todo. Derek se quedó en Nueva York y Marcus le buscó un lugar donde vivir, un nuevo colegio, una oportunidad para empezar de nuevo. El chico de 14 años con los ojos llenos de oscuridad estaba aprendiendo poco a poco a vivir sin miedo. Pero había una cosa que le daba más miedo que nada: volver a ver a Elliot. Al principio, Elliot no quería reunirse con Derek. El chico sabía que Derek era quien le había dado el veneno, ya fuera por accidente o a propósito. Pero Ivy le dijo a Elliot lo mismo que le había dicho antes a Marcus. Él también es una víctima, Elliot. Su padre lo utilizó, lo amenazó, lo obligó. Solo es un niño que quería que su padre lo quisiera. Elliot lo pensó durante mucho tiempo y finalmente accedió a reunirse con Derek. Se encontraron en la iglesia de Street Michael, con Ivy y la hermana Catherine allí como testigos. Derek se quedó de pie con la cabeza gacha, incapaz de mirar a Elliot a los ojos. Esperaba ira, odio, castigo. Pero Elliot dio un paso adelante y el chico dijo algo que Derek nunca imaginó que escucharía. «No te odio. Solo quiero que dejes de estar triste». Derek levantó la cabeza, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Era la primera vez en su vida que alguien le perdonaba. La primera vez que alguien le miraba, no como a un culpable, sino como a un niño que necesitaba ser querido. Marcus quería darle dinero a Ivy, una casa, cualquier cosa que ella quisiera. Pero Ivy lo rechazó todo. «No necesito dinero, señor Ashford. No necesito una casa grande ni un coche bonito.
Necesito un propósito. Miró por la ventana, donde los sin techo hacían cola para recibir comida en la iglesia. Quiero ayudar a gente como yo, gente a la que nadie ve, gente a la que el mundo olvida. Elliot estaba sentado cerca, escuchando, y de repente sus ojos se iluminaron. Papá, ¿por qué no construimos un lugar para ellos? Un lugar realmente grande y bonito donde puedan vivir y ser cuidados. Marcus miró a su hijo, luego a Ivy, y sonrió. Era la primera sonrisa en mucho tiempo que no tenía sombras. De acuerdo, lo construiremos. Cuando la hermana Catherine lo oyó, lloró. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado, pero eran lágrimas de alegría. Durante 32 años he rezado por esto, dijo con voz temblorosa. Durante 32 años he esperado que alguien viera a las personas invisibles. Ivy la abrazó, la mujer que la había salvado 5 años antes, la mujer que le había dado una razón para vivir. Tu plegaria ha sido escuchada. Cuando hablaron de construir el nuevo centro, Marcus preguntó, ¿cómo se llamará? Elliot no dudó. El centro Ivy. Ponlo en honor a Ivy. Pero Ivy negó con la cabeza y sonrió. No. Llámalo el lugar donde todos son vistos. La hermana Catherine, que había escuchado en silencio, finalmente habló. Su voz era suave pero firme, como si hubiera llevado ese nombre en su corazón durante 32 años. El centro para los invisibles. Se miraron unos a otros y supieron que era el nombre perfecto. 6 meses después, en una mañana de otoño bañada por la luz dorada del sol, el Centro para los Invisibles abrió oficialmente sus puertas. El edificio se alzaba sólido en un antiguo barrio de Manhattan, no lejos de la iglesia de St. Michael, como una promesa cumplida. No era solo un refugio, era un verdadero hogar. Camas limpias con mantas cálidas, aulas con libros y ordenadores, una clínica con médicos y enfermeras de guardia, un jardín infantil con columpios y toboganes. Cientos de personas que antes vivían en la calle ahora tenían un techo, un lugar al que llamar hogar. La hermana Catherine se subió al estrado, con los ojos brillantes por las lágrimas de felicidad. Miró a la multitud que se encontraba debajo. Rostros que antes solo mostraban desesperación, ahora resplandecían de alegría. Llevo aquí 32 años, comenzó con la voz temblorosa por la emoción. Durante 32 años he visto a miles de personas ir y venir. Llegaban con las manos vacías y el corazón roto. Se marchaban sin saber si al día siguiente seguirían con vida. Hizo una pausa y respiró hondo. Pero hoy ya no son invisibles. Hoy todo el mundo los ve. La hermana Catherine miró a Ivy, que estaba junto a Elliot y Marcus. Una joven llegó aquí hace 5 años. No tenía nada. Ni dinero, ni hogar, ni familia. Venía de un infierno que nadie debería tener que soportar jamás. Su voz se suavizó, pero tenía algo que mucha gente no tiene. Tenía ojos que podían ver a las personas. Veía a los que el mundo había olvidado. Sonrió. Los milagros no caen del cielo. Los milagros provienen de personas que se atreven a mirar en la oscuridad y encontrar la luz. Después de la ceremonia, Elliot se acercó a Ivy. El niño estaba ahora completamente sano, con las mejillas sonrosadas y los ojos tan claros como siempre. Ivy, ¿sigues sintiéndote invisible?, le preguntó. Ivy miró al niño que la había visto cuando nadie más lo hacía y sonrió. No, contigo no. Marcus se quedó a poca distancia, observando a su hijo y Ivy, observando a la hermana Catherine y a las personas que antes habían sido personas sin hogar y ahora reían juntas. Leo se acercó a él. ¿Estás bien? Marcus asintió, y por primera vez en su vida la respuesta era cierta. Sí, por primera vez en mi vida, realmente lo estoy. Cayó la noche. Cuando terminó la ceremonia y todos se habían ido a casa, Marcus y Elliot se sentaron en los escalones de la entrada del nuevo centro y contemplaron el cielo lleno de estrellas. Era el tipo de paz que Marcus había creído que nunca tendría. ¿Recuerdas cuando te pregunté sobre las personas sin hogar?, preguntó Elliot en voz baja. ¿Acaso no fue durante ese desayuno? Marcus asintió con la cabeza, recordando aquella fatídica mañana que lo había cambiado todo. Lo recuerdo. Te dije que era complicado. Elliot ladeó la cabeza hacia su padre. Entonces, ¿sigue siendo complicado ahora? Marcus se quedó callado por un momento y luego sonrió. No, en realidad es muy sencillo. Miró a su hijo, el niño que le había enseñado más que nadie. Cuando ves a alguien que necesita ayuda, le ayudas. Cuando ves a alguien que es invisible, le ves. Cuando tienes más de lo que necesitas, compartes. Elliot sonrió, cálido como la luz del sol,
Eso es lo que pensé desde el principio. Marcus abrazó a su hijo. Y tenías razón todo el tiempo. Desde la distancia, Ivy los observaba a los dos. La hermana Catherine se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Has encontrado una familia», le dijo. Ivy asintió con la cabeza, con lágrimas resbalando por sus mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. «Tengo a Marcus Ashford, el jefe de la mafia, que una vez creyó que lo controlaba todo, que creía que el dinero y el poder eran lo único que importaba, y que finalmente entendió lo que su hijo de 12 años había intentado enseñarle desde el principio. Las cosas más importantes de la vida no son las cosas, ni el dinero, ni las casas, ni los coches, ni el poder. Son los momentos, son las personas, son el amor que damos y el amor que recibimos. Los actos sencillos que tienen el poder de cambiar el mundo. Ver a alguien que ha sido invisible toda su vida y decirle, te veo, eres importante, perteneces a este lugar. No es complicado, lo es todo. Y esa es la lección que esta historia quiere ofrecernos a todos. En el ajetreo de la vida cotidiana, a menudo pasamos junto a las personas que nos rodean sin verlas realmente. El vendedor de lotería de la esquina, el barrendero de la madrugada, el anciano sentado solo en el parque. Están ahí, pero no los vemos. Detente, aunque solo sea por un segundo. Míralos, sonríeles, hazles saber que no son invisibles. Porque a veces lo único que una persona necesita es que alguien la vea de verdad. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Cada suscripción, cada me gusta, cada vez que se comparte, es un gran estímulo que nos ayuda a seguir ofreciéndote historias significativas cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has conocido a alguien que te haya hecho sentir visto cuando pensabas que eras invisible? ¿O has sido tú quien ha visto a alguien a quien el mundo había olvidado? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar las historias que hay en lo más profundo de vuestros corazones, porque cada historia importa. Cada voz merece ser escuchada. Gracias por dedicar vuestro tiempo a ver el video de hoy. Deseamos a todos los espectadores buena salud y una vida llena de alegría y paz cada día. Recordad, no sois invisibles. Sois importantes y merecéis ser amados. Adiós y nos vemos en el próximo.